Bueno, me presento primero que nada. Soy Maximiliano, mucho gusto a todos. Mucho gusto. Me hubiera encantado correr, de hecho, ya le dije a Ari que sí voy a correr en una futura ocasión, porque es algo que quiero, pero bueno, ahorita no se pudo. Pero bueno, me da mucho gusto que ustedes salgan a correr y que hagan eso, es algo muy padre, la verdad. Felicidades por eso. De hecho, como dice Ari, eso implica disciplina. Y ustedes son un pequeño porcentaje de gente pues disciplinada que hace esto. Porque Ari me decía ahorita, es que gran parte de la iglesia, de la comunidad cristiana a veces ni siquiera es disciplinada, ¿no? Y es cuando más deberíamos dar ese ejemplo de disciplina a nosotros. Ay, perdón, hermano, ¿cómo te llamas? Carlos, vente aquí conmigo, Charlie, sí, porfa. Claro. Perdón, es que para que nos veamos bien. Pero sí, acércate, Ari, no pasa nada. Entonces, pues felicidades por eso, porque de ahí empieza también nuestro testimonio como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, porque también es muy diferente, y ahorita lo vamos a ver, ser tanto creyente de Dios, como ser seguidor de Dios, como ser discípulo de Dios. Hay muchas diferencias, y nosotros, o bueno, no sé ustedes, pero creo que ustedes se consideran más un discípulo de Jesús que un seguidor o solo un creyente, ¿no? ¿O hay alguien nuevo aquí que no ha venido antes o no? Va. Entonces bien, chicos, con eso vamos a entrar ahora sí en nuestro tema, que es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, mira, primero vamos a entender qué es comisión. La comisión solamente es una tarea, algo que se te encargó. Por ejemplo, en internet, si tú lo buscas, sale como encargo o facultad dada a una persona o grupo para ejecutar una tarea. Antes de que llegara Jesús, Dios ya daba grandes comisiones a otras personas. Por ejemplo, Abraham. O sea, Abraham, a mí me encanta Abraham porque es un gran hombre de fe que no sabía ni a dónde iba, pero andaba caminando a donde Dios le decía. Lo único que él tenía era una promesa. Él le prometió varias cosas, de hecho, como que iba a ser una gran nación. Le prometió también que iba a tener riqueza. Le prometió también que quien lo maldijera iba a ser maldito y también quien lo bendiciera lo iba a bendecir Dios. Entonces, entre otras cositas, y Abraham lo creyó y abandonó su tierra por seguir la palabra que Dios le había dado. O sea, la palabra, una promesa. Pero esa era su gran comisión. Después llegó Jesús y nos dejó a todos una gran comisión también, que está muy clara, ¿no? ¿Quién busca el versículo? ¿Quién se lo sabe? Ir y hacer discípulos a todas las criaturas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, aplauso. ¿Cómo te llamas? Paola. Paola, muy bien, Pao. Sí. Bueno, a todas las naciones, no a las criaturas, pero sí. Pero somos criaturas del Señor, ¿no? Exacto. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, también dice eso. Y fíjense, ahí también hay algo muy importante. Este versículo dice ir y hacer discípulos. No dice como al principio ir y que escuchen sobre Dios. Ir y que acepten a Dios, pero que después ya no le hagan caso. O sea, hacer discípulos va más allá de solamente compartir un mensaje. Entonces, yo lo que entiendo ahí es que nos está dejando también como parte de la Gran Comisión una responsabilidad de dar seguimiento a la gente que nosotros les hablamos sobre Dios. Y eso es un error luego muy complicado cuando salimos a evangelizar porque, o sea, no es error, es algo que hay que tratar con ello y es un poco complicado porque si tú conoces a una persona hoy en la calle que va al trabajo, es difícil como darle el seguimiento ese día, ¿no? Y luego sabemos que le llamamos o le mandamos mensaje y a veces no contesta a la gente. Y pues se vuelve complicado, ¿no? Antes pues no era tan difícil, o bueno, no sé cómo sea antes, pero antes como no había tecnología y la gente no estaba así tan en su mundo, aunque probablemente sí, pero la gente lo hacía, o sea, el hacer discípulos, si se dan cuenta, o sea, cuando alguien discipulaba a alguien lo iba siguiendo, o sea, era como que se volvía seguidor de Jesús, pero también de la persona quien lo está discipulando, como nosotros, ¿no? Se podría decir que somos discípulos de nuestros pastores, todos son cristianos, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle importante que hay que tener en cuenta, que el discipulado conlleva también un seguimiento. Y con esto, quiero decirles que realmente cada uno también por separado, o sea, la gran comisión es esa, ir y hacer discípulos, pero cada uno por separado también tiene un propósito diferente y tiene dones y talentos diferentes que Dios puso en nosotros conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, no todos vamos a ser discípulos de la misma manera, pero el punto es hacerlos. Y eso lo digo porque
Mucha gente dice, no, es que yo no puedo hablar en público, no se me da eso de hablar en el transporte público, en las calles, entonces no. Pero a lo mejor Dios te puso en una posición donde convives con gente, entonces ahí sí puedes hablar con ellos y no necesariamente significa que sean multitudes. En tu trabajo a lo mejor tienes una persona ahí con quien convives seguido, a quien le puedes hablar de la palabra de Dios y poco a poco volverla tu discípulo. Poco a poco o de golpe. Hay gente que sí es muy entregada y tiene fe desde el inicio, ¿no? Entonces, ustedes vean de qué manera. Yo, por ejemplo, les voy a compartir que yo soy fotógrafo y yo me dedico a tomar fotos en el Ángel de la Independencia abordando a la gente desconocida en la calle. Y antes a mí me daba pena. Yo, para compartirles súper rápido, llevo 2 años siguiendo a Cristo y solo 1 año me lo tomé en serio. El primer año fue de chocolate, la verdad. El segundo año ya empecé a tomarlo en serio y empecé a abrazar más esa identidad como hijo de Dios. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Valeria. Valeria. O sea, si yo te pregunto, ¿cómo se llama tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Me contestarías? Sí. ¿Quién es tu papá? Se llama Moisés. ¿Moisés? ¡Ay, qué padre, eh! Moisés. O sea, Vale no se está avergonzando de su papá. En cambio, hay gente que le da miedo decir que su padre es Dios, que cree en Dios, que sigue a Dios porque se avergüenza, le da pena que sepan. Entonces, eso también es un paso importante que tenemos que dar, ¿no? Yo creo que aquí pues tal vez ya lo dieron todos, pero yo les comparto eso, que antes yo no abrazaba esa identidad como hijo. Entonces a mí me daba mucha pena hablar sobre Dios. Pero ahora no. De hecho tengo una pulserita aquí que me dio un cliente, dice Pray First. Y eso surge porque ahora a mis clientes yo les hablo de Dios, pero no tanto porque yo les quiera imponer a Cristo. Les hablo de Dios porque Dios es parte de mí, como cuando tu papá es tu papá. Eventualmente, cuando conoces a una persona, va a salir a tema a tus padres. Mi papá se llama tal y se dedica a esto. Ah, qué padre. No hay por qué sentir vergüenza de ello, ¿no? Pero en cambio, cuando tu papá es tu superhéroe, tú quieres hablar de tu papá todo el tiempo. Más cuando somos niños, pero incluso la palabra de Dios dice que seamos como niños. Entonces, yo a partir de ahí empecé a hablar más de Dios. Y eso me ha llevado a conocer gente, o por ejemplo como Ari, a conectar con más gente que también está siguiendo a Dios, que también tiene ese llamado. Y es algo muy bonito. Y al contrario, lejos de alejar clientes o sí, bueno, sí he alejado clientes porque dejé de hacer mucho tipo de trabajos, pero también me ha acercado buenos clientes, como la persona que me dio esto, que luego les cuento esa historia, estuvo increíble. Entonces, tengo algunos puntos importantes que nos van a ayudar a seguir nuestra gran comisión, el ir y hacer discípulos a las naciones, ¿vale? Uno de esos puntos es, júntate con alguien que ya lo haga. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener la fe. De hecho, miren, ¿quién puede buscar este versículo? Ni siquiera lo tengo yo aquí. El versículo de... Un segundito. Es un Proverbios. Proverbios 27:17. Quien lo encuentre primero lo lee. Hierro con... ¿Vas tú? De Tin Marín, vas. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Exacto, o sea, y en otras versiones dice fierro con fierro se afila, ¿no? O sea, refiriéndose a que un amigo siempre nos va a impulsar. Bueno, el amigo correcto, ¿no? El buen amigo, pero es que ya con decir amigo está ese filtro implícito. Porque una persona que no te hace crecer no es tu verdadero amigo. Pero exactamente, es importante nosotros rodearnos con gente que ya haga lo que queremos hacer por el mero hecho de que nos va a influenciar y que nos va a ayudar a llegar a eso. Y más cuando ya es gente que ya lo hace, o sea, que ya lo volvió un estilo de vida, ¿vale? Ahora, oigan, acabo de darme cuenta que no oramos. ¿No oran normalmente antes? Sí, es que oramos cuando iniciamos y antes de desayunar, pero o sea, por la palabra no. Ya. Bueno, ok. Si no, oramos al final. Oramos de una vez. Va, perfecto. A ver, vénganse. ¿Nos tomamos de las manos? Unan sus Perdón, alas. estoy tan frío. Unan sus alas, sí, oye.
Dios, te doy gracias por darnos este momento donde vamos a escuchar tu palabra. Gracias por los nuevos amigos. Quiero pedirte por todos nosotros, Señor, para que tú nos hables hoy a nuestro corazón, para que la palabra quede grabada en nuestro corazón y la vivamos también. Quiero pedirte por cada una de estas personas que está aquí, para que tú la bendigas, que hoy tengan un día increíble, excelente, y que salgamos allá afuera a ser esos discípulos que nos mandaste a hacer, Señor. Pongo este estudio en tus manos, te pido que hables tú a través de mí, tu Espíritu Santo, no yo, y que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, chicos. Y coman, ¿eh? No crean que no pueden comer por estar escuchando. Sí, pero vi que estaban desayunando. Si quieren, tráiganse su comida, no pasa nada. Vale, miren, otro punto importante que quiero tocar al respecto. Salud. ¿Quién tiene...? Bueno, no, ahorita lo buscamos. Dios nos dijo, ¿qué dijo Jesús? Que en el mundo habría... Ajá, pero... No que temer, confiemos porque en la Dios. Exacto, pero no teman, pues yo he vencido al mundo. Ahora, esa palabrita aflicción es importante porque ya nos está advirtiendo Jesús que va a haber sufrimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que vive en pecado. Entonces inevitablemente habrá sufrimiento. También ¿por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne que sufre, o sea, la carne no es eterna como nuestro espíritu. Entonces eventualmente habrá un sufrimiento incluso en nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el sufrimiento no quiere decir que vivamos amargados. De hecho, una gran prueba de que Dios vive en nosotros es que nosotros, a pesar de las dificultades o de las adversidades, estemos alegres. Ese es un gran testimonio de que Cristo habita en nosotros, que reaccionamos diferente a como reaccionaría una persona sin Cristo ante lo adverso. ¿Están de acuerdo? Bien, y con esto quiero que lo vean de esta manera. Ya Jesús nos advirtió que íbamos a sufrir, que habrá sufrimiento, eso es inevitable. Pero creo que también hay dos clases de sufrimiento. El sufrimiento nada más por el pecado, que no sé ustedes, pero yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? El pecado, vivir en pecado, nos trae vergüenza, nos hace sentir culpables, nos hace sentir avergonzados de lo que hicimos, de qué estamos haciendo, de quiénes somos incluso. Nos hace sentir mil cosas pues feas. La verdad no es padre vivir en pecado. Cambias mucho cuando vives en pecado. Yo creo incluso que uno no puede ser alegre cuando está en pecado. Por más que lo aparentemos, eso sí se puede aparentar, pero no realmente ser alegre y también tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que nos habla Cristo. Entonces, ¿va a haber sufrimiento? Sí. ¿Es inevitable? Sí es inevitable. Pero hay dos tipos de sufrimiento. El que es por pecado, que acabamos de mencionar, y el sufrimiento que es por una encomendación, por una gran comisión. Es decir, el sufrimiento con propósito. Y eso lo cambia todo. Yo estaba pensando en un ejemplo para darles, y por ejemplo, piensen en esta situación. Imaginen que su abuelito está enfermo, ¿no? Bueno, antes del abuelito, imaginen que van a un trabajo a 2 horas de aquí, que tal vez sí, ¿no? Pero imagínense que se tienen que chutar 2 horas de tráfico. Entonces yo podría ver eso como sufrimiento, ¿no? Como, el tráfico, 2 horas, bueno, está bien. Pero imagínate que no te gusta además tu trabajo, o sea, que lo detestas, ¿no? Bueno, no deberías de estar ahí, pero tienes que ir, lo necesitas, vas 2 horas, 2 horas de tráfico para algo que ni me gusta, y luego en el trayecto vas bien estresada porque tampoco sabes disfrutar el momento, ¿no? Eso es sufrimiento, pero sin propósito. Pero un sufrimiento con propósito, ¿cuál podría ser? Imagínate que tienes que aventarte esas 2 mismas horas, pero para llevarle un tanque de oxígeno a tu abuelito que se puso malo. Entonces, tú no quieres aventarte ese tráfico, pero lo vas a hacer por tu abuelo, ya tienes un propósito. Y sabes que cuando llegues y le des el tanque de oxígeno, el sufrimiento habrá valido la pena y hasta te va a llenar. Yo creo que el sufrimiento con propósito da plenitud. Verdaderamente lo creo, porque les voy a decir que yo las veces que he predicado en la calle o cosas que he hecho por Dios, que me han costado un sacrificio, que me han hecho sufrir, después me dan plenitud. Es como, wow, valió la pena por completo. Gracias, Dios, por darme la fuerza para hacer esto. Entonces es muy diferente y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, nadie dijo que va a ser fácil. La gran comisión no es nada fácil. O sea, es como Abraham, su gran comisión no fue nada fácil.
confiar en ir a buscar una tierra que ni siquiera sabía dónde estaba ni le dio indicaciones, solamente le dijo sal y camina, y él por fe lo hizo tras una promesa de algo que no es tangible. Entonces no es fácil, y dejó a su familia atrás. Entonces no va a ser fácil tampoco para nosotros hacer esto, y va a requerir sacrificios, pero es normal. Miren, ¿quién me ayuda a buscar Romanos 8:11? Quien lo encuentre primero, lo lee. Va. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Uy, me encanta. Léelo otra vez, pero léelo como si tuvieras el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos dentro de ti. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow, me encanta ese versículo. O sea, no sé si han visto esos edits en Instagram, donde dice cómo se siente leer Romanos 8:11, y empiezan a pasar un buen de escenas así de pura dopamina, de pura testosterona, hombres golpeándose y animales feroces, ¿no? O sea, pasa igual. O sea, realmente hay que creer esa palabra. A partir del día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo habita en nosotros, siempre y cuando no lo contristemos. ¿Y cómo podemos asegurarnos de eso? Pues viviendo una vida en santidad, ¿no? Como nos lo ha dicho. No va a haber hombre perfecto, pero sí podemos siempre ser perfectibles y acercarnos más a una versión más santificada de nosotros mismos. Pero claro, o sea, ¿qué pasa cuando sientes un miedo por hacer algo que Dios te encomendó? Tenemos que recurrir a Dios, que Dios es esto, Dios es la palabra. Y ahí ya nos está diciendo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Imagínense el poder con el que contamos. Es inagotable, tanto así que levantó a un muerto. Entonces, ¿tú crees que ese Espíritu no va a poder hacer que puedas hablarle a alguien en la calle sobre Dios? Por supuesto que sí. Eso, y como les dije al principio, todos tenemos propósitos individuales. También hay propósitos en conjunto. Se pueden unir los propósitos, sí, pero hay propósitos individuales, y esto también es un llamado, una palabra que tú tienes que tomar para ese llamado personal que tú tienes. Porque si ustedes tienen una verdadera comunión con Dios, entonces seguramente Dios ya les habló cosas, ya les encomendó cosas. A todos nos pasa. ¿A quién le ha pasado que Dios le dice háblale a esa persona en la calle? O que te pone una tarea de repente así en la cabeza. ¿A alguien le ha pasado? ¿O no les ha pasado? ¿Quieres compartir algo? Así como que lo que te pasó. Pues, o sea, pues nada más de que sí de repente como que sientes la necesidad de compartir, pero a veces quizás por temor, dices, ay, no, ¿qué tal? Y no sé, no sabes cómo va a reaccionar, si bien o mal, Okay. Y a veces no lo hago, pero yo sé que debería de hacerlo. O sea, la tarea fue como, háblale a la gente de mí. Claro. Y no lo hiciste. Solo una ocasión, Okay. ya. Sí, no, es por... Ya no. De hecho te aplaudo que nos compartas esto y tengas la valentía de hacerlo. O sea, y lo entiendo. O sea, de verdad lo entiendo. También me ha pasado que siento el llamado por hacer algo y no lo hago. De hecho, yo creo que, miren, bueno, no sé si alguien ha visto mis redes sociales, pero Ari me pidió que les hablara sobre esto porque yo he evangelizado en el transporte público. O sea, yo me subo al metro y empiezo a hablar sobre Dios, ¿no? Entonces, yo les quiero decir, la primera vez que yo lo hice, yo no tenía planeado hacerlo. Esa vez yo sentí así como un fuego adentro. O sea, de verdad, es la manera en la que lo puedo explicar. Me empezó a vibrar todo el cuerpo y yo pues ya me dedicaba a crear contenido en redes, pero nunca había hablado sobre Dios en mis redes. Entonces, estaba grabando con mi hermano un video que no tenía nada que ver con Dios en el metro. Y de repente empiezo a sentir así que me tiembla todo el cuerpo. Y le digo, grábame. Pero, o sea, él ya me estaba grabando, pero no me salía nada. O sea, yo quería hablar sobre desarrollo personal y así no se me ocurría nada. Y normalmente siempre grababa así improvisado. Entonces de repente siento ese fuego y le digo, sigue grabando, sigue grabando. Y me pasé así hasta delante del vagón y él se quedó como de, ¿qué onda? ¿A dónde va, no? Pero seguía grabando.
Y entonces yo empecé a hablar de Dios, o sea, conforme a lo que Dios me dijo que hablara, ¿no? Y en ese entonces me acuerdo que leí, creo que Eclesiastés 3:11, que dice, Dios todo lo hizo perfecto a su tiempo y ha puesto en el corazón de ellos un pedazo de eternidad, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y ahí habla de que Dios nos hizo con un pedazo de eternidad en el corazón. Entonces no podemos llenar los vacíos con algo que no sea eterno. Y lo único eterno es Dios. Y yo le presenté eso a la gente en ese vagón, ese día. Y se sintió también, pero saben, justamente en el momento en el que sentí hacerlo, lo hice. Y fue en ese momento que una persona alzó su mano y dijo, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón hoy. Y yo me acerqué a su lugar, oré por él y le tomé sus datos, el seguimiento. Y luego lo volví a hacer otras 2 veces. ¿Y qué creen? Nadie aceptó a Cristo. O sea, el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera en ese preciso momento porque había una persona en ese vagón que necesitaba aceptar a Cristo en ese momento. No sabemos por qué. No sabemos si más tarde falleció, que espero que no. Pero nunca sabes por qué Dios te pide algo. Es como Abraham. Él no sabe por qué le pide que se vaya, pero confía. Y pasa igual con la Gran Comisión. Entonces, lo que estábamos viendo ahorita son algunos puntos, algunas palabras que nos ayudan a abrazar esa Gran Comisión, no tenerle miedo, porque después, acuérdense lo que vimos ahorita, después del sufrimiento con propósito, viene la plenitud. O sea, yo creo realmente que esa es la verdadera plenitud, porque tú te puedes comprar algo nuevo y se te va a pasar la chispa de alegría, de felicidad a los días, semanas o meses, dependiendo qué te hayas comprado, ¿no? Si es un Ferrari, pues tal vez un año, pero se pasa, eventualmente se pasa. Pero en cambio, cuando tú, o sea, dense cuenta que la gran comisión de hacer discípulos es salvar almas. O sea, ¿qué es hacer un discípulo? Pues hacer alguien que viva conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, 1, eres salvo, 2, eres bendecido. Imagínate, o sea, le estás salvando la vida a alguien y aparte lo estás bendiciendo, pero de la manera más grande que pudieras hacerlo. No es lo mismo darle una torta a alguien, que digo, es grande, eso no lo digo porque ustedes den tortas. No es lo mismo darle una torta a alguien que Dios lo bendiga, ¿no? Entonces, la bendición más grande que le estamos dejando a la gente no es la torta, la bendición más grande es Cristo. Cuando Cristo realmente está en tu corazón, no hay manera de que no seas bendecido. Pero bueno, también eso es un tema a tratar, que podemos hablarlo luego. Bueno, no sé si luego, pero... No es una bendición que tú esperas, ¿no? O más bien solo es una bendición eterna. Exacto. Una bendición. Pues sí, una bendición de Dios, pero no precisamente es como tener algo de Dios. Físico. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a leer otro de una vez. Romanos 8:15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que Él juntamente con Él seamos glorificados. Wow, aquí ya dijo todo lo que estábamos diciendo. O sea, para empezar, con el de que ya no tenemos un espíritu de esclavitud. Dios ya nos hizo libres de eso. Y la esclavitud también es el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo de hacer algo y no lo hacemos, en especial algo que Dios nos encomendó hacer, estamos siendo esclavos de nuestros miedos. Cuando sería mejor ser esclavo de Jesús, porque la voluntad de Dios es... buena, agradable y perfecta. Exacto. ¿Le sabes todos? Chócalas. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Dios te manda a hacer algo es porque es bueno, agradable y perfecto para ti. Pero no significa precisamente que no va a ser fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo cuando es una gran comisión. Porque la gran comisión ya no solamente es portarse bien. La gran comisión es hacer una tarea para Dios. O sea, existe el hijo que se porta bien y su papá nunca tiene problemas con él. Pero existe el hijo que el papá confía en él y le dice, hijo, ve y tráeme esto. Hijo, ve y haz esto. Hijo, ve, agarra el carro y llévate a tu abuelo. Porque confía en él, le encomienda cosas y es una relación diferente. A esa relación es a la que busco que todos lleguemos. Ahora, luego dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros abrazamos nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios,
entonces el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces tienes más fuerza. Ese es el versículo que acabamos de leer. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita dentro de nosotros. Y con eso podemos hacer lo que sea, lo que sea. ¿Qué dice Filipenses 4:11? No, 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Exacto. ¡Ay! Aquí está mi gallo, ¿eh? Se sabe todos. Exacto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que fue el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Qué no vas a poder hacer? Puedo hasta arrancar este árbol así. ¿No? Cualquier cosa. Más lo que Dios nos encomienda hacer. Bien, entonces, ayúdame a leer ya que estamos ahí. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Exacto. Ay. Pero mira, perdón, sí es cierto, me faltó tocar el último punto del anterior. Muchas gracias. Mira, dice lo último. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, sí vas a sufrir, pero ese sufrimiento con propósito te va a llevar a ser glorificado junto con Él. Y digo, es como dijiste ahorita, no es que lo busquemos para ser glorificados y para ser bendecidos. El mero hecho de vivir tomados de la mano de Dios ya es una gran bendición. No sé ustedes, pero a mí Dios me cambió la vida por completo. Y yo lo amo, porque me sacó de verdad de un vacío súper profundo. Así, hasta me da asco recordar esa versión mía, ¿saben? ¿Alzaste la mano? No. Perdón. Entonces, luego dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aunque vengan las aflicciones, si nosotros las atravesamos, y más si son aflicciones con propósito, pues va a venir la gloria, ¿no? Y esa es nuestra promesa también por la cual vivimos. O sea, no importa lo que suceda en este mundo, pues sabemos que no es la vida que importa aquí. Esto es solo como un test, porque, o sea, como quiera vamos a sufrir. O sufres por el pecado o sufres haciendo lo que Dios te encomendó a hacer. Pero mejor hagámoslo con propósito, ¿no? Muy bien. Y ya por último, para cerrar, mira. Bueno, vamos a leer otros dos. Romanos 8:32. A ver quién lo encuentra. A ver si alguien ya le puede ganar a ella que tiene los dedos súper veloces del mundo. Romanos 8:32. Y ya les volví a ganar, chicas, no puede ser. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Acérquense. Nomás ven de lejitos, pero vénganse. Vuélvelo a leer, por favor. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, nos dio a su Hijo. Imagínense eso. Hubo otra persona que también estaba dispuesta a dar a su Hijo por Dios. ¿Quién fue? Isaac, no. Abraham. Otra vez les ganó, chicas. Defiéndanse, hagan algo. Isaac, sí. Pero fíjense, o sea, aquí nos habla de que, oye, dio a su único hijo por ti y tú crees que no te va a dar todo lo demás. ¿Qué puede ser eso, todo lo demás? Vestimenta, un techo donde dormir, cobijas, puede ser la comida. Pero más allá de eso, ¿también tú crees que si un padre le diera una tarea a un hijo, no le daría las cosas necesarias para llevarla a cabo? Por ejemplo, cuando éramos chiquitos y tu mamá te decía, o tu papá, ve por las tortillas, no te decía, ve y pide dinero en la calle para que después puedas comprar las tortillas. Aunque también podría decirlo, pero normalmente te daba lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Pues a lo mejor el trapo para las tortillas, el dinero para las tortillas, y pues ya sabías tú dónde estaba, ¿no? Entonces, las llaves, ve por las tortillas. Ok, te da lo necesario. No está haciendo el esfuerzo por ti, pero sí te está dando todo lo necesario para que tu esfuerzo tenga éxito, tenga frutos. Entonces, esta palabra hay que tomarla también así. No solamente nos provee de nuestras necesidades básicas, sino nos provee de lo que necesitamos para cumplir su propósito.
Y recuerden, el propósito con sufrimiento, o más bien el sufrimiento en propósito, nos lleva a la plenitud. Y ya por último, ¿quién me acompaña a leer 2 de Timoteo 1, 7 al 9? Tiene que ser alguien diferente esta vez, no puede ser que todas las esté ganando. 2 de Timoteo 1, 7 al 9. Ok, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos levantó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow, qué versículo, cómo me encanta ese versículo. Tiene muchísimo que podemos tocar al respecto de eso. Nos vamos a ir un poquito rápido, chicos, vean esto. Primero que nada, la parte de que no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, ¿en qué momento caímos en eso, en ese círculo de ser cobardes, ¿no? O sea, suena duro decirlo, pero realmente no somos eso. O sea, como hijo de Dios, no somos cobardes. Y así como levantamos la voz para defender a nuestros hijos, para defender a nuestros hermanos o incluso a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a alzar la voz por nuestro Padre Celestial, que nos provee de todo, que todo le pertenece y todo nos ha dado, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Ahora, dice, en cambio, tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. A mí me encanta eso porque, a ver, ¿el poder qué es? El poder es cuando viene el Espíritu Santo, habla de ese poder, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de que el mismo poder que habita en ti es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. O sea, el poder es, somos capaces de todo. Tenemos la capacidad, tenemos la valentía y también tenemos el discernimiento para llevar a cabo las tareas que Dios nos encomienda. Luego el amor ¿qué es? Lo estoy todo asociando ahorita a la Gran Comisión, pero ese es el espíritu que tenemos. El amor es, estoy predicando en la calle y ya me hizo el feo, ya me dijeron que me callara, que no hable de eso aquí en la calle, que no ande molestando gente, ya se están burlando de mí, pero como los amo tanto, porque Jesús dice, amen a su prójimo. De hecho hay un versículo en 1 de Juan que no recuerdo cuál es, que dice, si ustedes solo aman a los que les aman, ¿qué diferencia tienen de una persona que no cree en Jesús? Los que creen en Jesús tienen que amar incluso hasta a sus enemigos, si no seríamos lo mismo. Entonces, el amor es eso, el amor es, aunque tú me estés mentando la madre, aunque tú me estás viendo feo, aunque ya te estás burlando de mí, yo sigo predicando la palabra porque esto va a traer salvación, te va a traer paz, te va a traer prosperidad, te va a traer esperanza. Y yo lo hago porque te amo. Y por amor no me voy a detener, aunque tú ya me estés viendo feo. Yo te amo y lo voy a seguir haciendo. 1, por amor al prójimo y 2, por amor a Dios. Porque si yo amo a Dios, voy a cumplir con lo que Dios me mandó a hacer. Si yo amo a mi papá, yo sí voy a hacer los mandados que Él me está pidiendo por amor, no porque sea mi pasión. ¿Bien? Y luego dice... por tanto, y dominio propio, me falta ese punto, el dominio propio. El dominio propio que es justamente no vivir por emociones. Ya me vieron feo y yo me sentí mal. Ay, no, es que ya me está dando pena, ya me dio vergüenza. Dominio propio. ¿Tus emociones te dominan o tú dominas a tus emociones? Lleva toda emoción a Cristo. Como dice también este versículo, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Ni las emociones, ni los pensamientos, ni nuestro físico cansado y agotado es algo que nos tiene que dominar, sino nosotros debemos dominarlo a ello. Y ya por último dice aquí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Lo que hablamos al principio, no sintamos esa vergüenza. O sea, Dios nos ha dado todo. Yo estoy seguro que así como a mí me sacó de un lugar muy oscuro, alguien de aquí también, o algún familiar suyo, o algún conocido, y sus oraciones hicieron que pudieran salir de ahí, ¿no? Y su acompañamiento de Jesús. Entonces, ¿por qué nos avergonzaríamos de alguien que nos dio la vida? Y vida en abundancia. No solamente que nos sacó del hoyo, sino te dio vida y vida en abundancia, te libertó, te hizo próspero, te hizo justo, te hizo sano, te hizo todo.
todo lo tenemos en Cristo. Entonces no nos sintamos avergonzados por ello. Y luego dice, ni tampoco de mí. Bueno, aquí está hablando Pablo. Pablo escribió esto desde la cárcel, dándoselo a su discípulo, que era Timoteo. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, lo del principio. No hay manera de no sufrir en este mundo. O sufres por pecado o sufres por las aflicciones que trae el seguir a Jesús. Pero el sufrir por las aflicciones que trae seguir a Jesús. Vente, mi hermano, acércate. Las aflicciones que trae el seguir a Jesús son aflicciones con propósito, plenitud. Es que eso es la razón por la cual estamos aquí. O sea, no estamos aquí por ser... Bueno, no sé a qué se dedique, ¿no? Pero por la profesión a la que tú estés ahorita enfocado, tú no estás aquí solo para ser el mejor en ello. Estás aquí para hacer las cosas ahí con excelencia, o sea, en tu trabajo tienes que hacer las cosas con excelencia, con el propósito de dar un buen testimonio de que Cristo habita en ti y de esta manera discipular a más gente. Pero nuestra encomienda principal, la gran comisión, lo que Jesús realmente nos mandó a hacer, es hacer discípulos. Entonces, aprovechemos todo lo que Dios nos ha bendecido para usarlo para hacer discípulos. Ya sea tu trabajo. Una vez me tocó subirme a un taxi de una chica que daba notitas de Dios con versículos. Y tenía atrás su dirección de la iglesia y su número. Y se me hizo algo muy bonito porque dije, wow, ¿cómo un trabajo tan ordinario como ser taxista lo convirtió en que cada pasajero que se sube ahí sí o sí lee una palabra de Dios con los datos de dónde se puede congregar, de dónde puede buscar más? Y lo mismo me ha pasado a mí, o sea, la verdad es que me encanta platicar con la gente y cuando yo le tomo fotos a alguien, yo le empiezo a platicar de que cómo estás, de dónde vienes y así. Eventualmente sale a tema la plática de Jesús y de ahí pasa. De hecho, ayer conocí a una chica que venía sola, de hecho se me hizo súper raro, porque venía de Estados Unidos, pero venía solita y la verdad venía con una vestimenta muy llamativa, entonces es raro ver a una persona así en la calle en Ciudad de México. Y aparte muy confiada ella, como que le dije, ¿quieres que agarre algo? O sea, tu chamarra. Ah, sí, y me dejó su celular, su cartera y su bolsa. Entonces yo dije como de órale. Pero obviamente las dejó en buenas manos. Y fíjate que después salió a tema lo de Jesús. Ella me dijo, ¿tienes redes sociales? Y les dije, sí, tengo 2 cuentas. Y ella me dice, ay, ¿de qué subes? Le dije, yo hablo de Dios, me encanta hablar sobre Dios. Y entonces me dijo, no inventes. Y se quedó así como callada, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que yo me alejé de la iglesia, pero he estado buscando a Dios otra vez. Entonces yo oré con ella y la invité a mi iglesia y todo, pero no sabemos, a lo que voy con esto es que no sabemos nunca cuándo alguien realmente está buscando de Dios. Y tú puedes ser esa llave que lo regrese al camino o que le presente el camino por primera vez. Pero si nosotros tenemos miedo, si tenemos vergüenza, pues hay un alma que no se está salvando por ese miedo, por esa vergüenza que sentimos. Entonces, yo quiero invitarlos a que todas estas palabras, le voy a mandar la lista de los versículos a Ari, para que todas estas palabras que Dios nos ha dado, que son promesas, las lean, pero no solamente por leerlas y de que, un versículo del día, no. Vamos a leerlas con la intención de creerlas, con la intención de abrazarlas y vivir conforme a ellas. Porque también palabra que nada más entra y sale, no dio fruto. La palabra tiene que sembrarse en nuestra mente y en nuestro corazón y, por ende, en nuestras acciones. De esa manera vamos a verdaderamente dar frutos y vamos a hacer la gran comisión que Dios nos encomendó. ¿Sale? Muy bien, con eso terminamos. Muchas gracias a todos. Por último, me gustaría orar con ustedes. ¿Nadie se quedó con dudas? Va, ya te estás muriendo de frío, Ari. Perfecto. Denme un segundito. Oye, sí, me encantaría hacer eso con ustedes, sobre todo hoy. Bueno, permítanme orar. Vénganse ahora para acá todos. Eso, ándale. Muy bien. Padre, gracias por darnos este tiempo con tu palabra. Gracias por las nuevas amistades. Gracias porque el día de hoy será un día para llevar a cabo esa gran comisión que nos has puesto a cada uno.
Hoy yo quiero orar por todos ellos, Señor, y te quiero pedir que los fortalezcas en su espíritu, que quites todo miedo, que quites toda vergüenza, que quites toda aflicción y que estemos dispuestos a sufrir por tu causa, a sufrir por esa gran comisión que nos has puesto. Te pido por favor, Señor, pon en cada uno de ellos las palabras adecuadas, que sea tu Espíritu Santo guiándolos en todo momento, que se vayan todos esos espíritus de cobardía y que tomemos y hagamos nuestro ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio conforme a tu palabra. Haznos esos hombres y mujeres valientes y esforzadas que salen a combatir, pues sabemos que nuestra guerra no es de carne y sangre, sino espiritual. Y yo te pido el día de hoy, equipa a cada uno de estos soldados y guerreros para salir a la batalla bien equipados. Dales tu palabra, tu evangelio y ayúdalos a tener esa autoridad que tú les has dado, Señor, al ser tus hijos. Somos herederos contigo y también vamos a sufrir contigo, Señor, pero también la gloria la compartiremos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.